Antes de la presentación del mensaje, quiero dar las gracias a los que atendieron el llamado que hice el sábado pasado allá en Georgia para orar por el arquitecto y que de esa forma él pudiera terminar lo que él mismo se propuso hacer para nuestro proyecto médico misionero, como es el Centro de Capacitación en Estilo de Vida La Verdad Presente. Le comentaba a los hermanos allá en Georgia que el arquitecto se enfrentó a dos pruebas bastante extrañas después que él dispuso servir a Dios haciendo los planos completamente gratis. Sin que ni para qué estaba él allí en su casa, creo ya en su carro, para salir, cuando vino un carro a toda velocidad a impactarlo. Gracias a Dios él salió ileso, pero su carro quedó completamente destruido. Él me comentaba que, pues bien sin gracia eso. Bueno, uno pudiera decir, pues esas cosas pasan, pero que te pase a los días esto otro que les voy a decir, uno dice, esto ya debe ser un ataque del enemigo. Resultó que a los días, comiendo él algo suave y un tratamiento que se había hecho en la dentadura de una corona, cuando comió eso algo suave y tragó, la corona se le fue y le quedó trabada aquí. Y no había quien lo ayudara. Y el pobre estaba quedándose ya sin aire. No podía. Y trataba de meterse los dedos, dice, para sacarse lo que tenía ahí. Y no podía. Él sentía que ya ahí moría. Logró llegar al baño. Y entonces ahí trataba él desesperadamente de tener aire, y gracias a Dios allí la respiración le volvió, el aire le volvió, y pidió que lo llevaran al hospital de emergencia. Y estando allá le dijeron, pues lo que ingeriste, gracias a Dios no se te fue a los pulmones, está en el estómago y con un tratamiento esperamos que salga. Entonces me decía él, la verdad, dice, no comprendo. Y yo le decía a los hermanos el sábado pasado en Georgia, hermanos, oremos por él para que Dios lo guarde y Dios le proteja de estos ataques que el enemigo está poniendo y él pueda terminar lo que se propuso, porque debido a estas situaciones, pues él me decía, me he atrasado. Y hermanos, bendito sea el Señor, pues gracias a Dios, esta semana él terminó lo que se propuso y lo que se requería de él, pues ya lo tenemos. Aparte de las elevaciones que él ha puesto como diseño, aparte de esto que muestra las cabinas y el acceso para una ambulancia, como también el edificio de usos múltiples. Aparte de eso, hermanos, hacía falta que nos enviara el site plan, que no se logra distinguir bien hasta allá donde están ustedes, y también que nos enviara el floor plan, que se requiere para que el otro ingeniero que ha dicho que también de gratis va a hacer su trabajo, pues él ahora decida dónde va a poner el séptico o elabore el diseño. Así que, hermanos y hermanas, doy gracias a Dios porque al menos en esta fase ya hemos dado este paso. Ahora vamos al siguiente paso, que es pues que este ingeniero haga su trabajo y que en su propuesta, la cual no involucra gastos, pagos profesionales, que él también, hermanos, pues pronto haga lo suyo y luego entonces el comisionado pueda mirar lo que pues se piensa hacer y den la aprobación. Yo sigo pidiéndole, hermanos, oraciones para que este proyecto lo hagamos realidad pronto y así poder dar atención gratuita
a los enfermos con los remedios naturales de Dios, como siempre lo he venido diciendo. Pero también quiero dar gracias, hermanos, a todos aquellos que nos han estado apoyando con sus diezmos y con sus donaciones a través de las plataformas que son la aplicación Zelle, PayPal, depositando directamente en la cuenta del banco o llamando al teléfono 214-881-4029 para que se lo saquemos inmediatamente de la tarjeta de débito. Otros que del extranjero deciden mandar, aunque sea poco, por RIA, por Western Union, por MoneyGram. Quiero de verdad agradecer a todos los que sienten ese llamado y responden para que podamos también en el área de la Reforma Pro Salud nosotros hacer la obra fuertemente como la hemos estado haciendo a través de la radio y la televisión. Quiero decirle a usted, amable televidente y radioyente, si quiere unirse a este proyecto, comuníquese con este servidor al número de teléfono 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daré detalles de cómo usted puede usar esas plataformas que están ahí en la pantalla, cómo puede enviar cheque o money order, la dirección que está allí, el número de la cuenta y otros detalles que pudiera dar más despacio. De antemano, muchas gracias a los que siempre, escuchando este llamado, se hacen presentes y que Dios multiplique lo que queda con ustedes. Ahora vamos a nuestro tema de hoy. Este día, Dios quiere que nos preparemos para lo que viene. Lo que nos espera, nosotros sabemos que no es nada halagador. Y el Señor quiere en el mensaje de hoy no solamente decirnos lo que nos viene, sino también animarnos para que veamos cómo será el final. En este seminario profético, la revelación de Jesucristo, como hemos llamado a los estudios del libro de Apocalipsis, vamos ahora a mirar el tema número 24, el cual tiene por título Los mártires del quinto sello. Abramos la Biblia en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La apertura de este sello se debe, hermanos, ubicar en el tiempo que siguió después del período de persecución por parte del caballo amarillo y su jinete del cuarto sello que estudiamos la vez pasada. Un jinete, símbolo del papado, y su caballo amarillo, símbolo de la iglesia apóstata que él lidera. El tiempo del quinto sello que acabamos de leer, este empezaría cuando el movimiento de la Reforma, allá en 1517, surgió. Y surgió para minar y restringir el poder papal. La opinión popular ubica a las almas debajo del altar que acabamos de leer. La opinión popular ubica estas almas en el cielo. Pero a Juan se le muestra en forma simbólica, a través de los sellos, lo que le ocurriría a la iglesia aquí en la tierra. De manera que, como han sido interpretados los sellos anteriores, ¿qué es lo que le ocurre a la iglesia a lo largo de la historia? En este sentido, el altar que Juan tiene que tener en mente es
el que existió aquí en la tierra, el que él como hebreo conocía perfectamente, es decir, el altar del holocausto que estaba allá en el santuario terrenal, o que estuvo, un altar que Dios le ordenó a Moisés que construyera, para que ahí se sacrificaran los animales requeridos como sustitutos del pecador. Un altar también en el cual se derramaría la sangre de aquellos animales, víctimas inocentes. En la manera didáctica de Jesús de enseñar, le muestra a Juan la forma más gráfica de entender lo relacionado a los mártires que por causa de la palabra de Dios, acabamos de leer, morirían en una época de la historia. Estos mártires derramaron su sangre como víctimas, no como sustitutos de nadie, pero sí como víctimas inocentes, igual a las víctimas inocentes que sacrificaban allá en el altar del holocausto, en el desierto, en el santuario que Dios había dicho que construyeran. De manera que si tomamos en cuenta lo que la mensajera del Señor dijo, de que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se juntan y terminan, aquí no podemos ver, hermanos, en las palabras de Juan, que una referencia a lo que está escrito en Levíticos 4, versículo 7. Vamos para allá. Levíticos capítulo 4, versículo 7. De esa sangre, sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Nosotros miramos aquí, hermanos, que hay dos altares. Hay uno adentro del recinto del santuario llamado altar del incienso, y otro afuera del recinto, a la puerta del tabernáculo, llamado altar del holocausto, sobre el cual se derramaba la sangre de la víctima. Y si bien es cierto, este último era un símbolo del Calvario, donde Cristo fue sacrificado, también nos dice que así como ese altar estaba en la tierra, las almas que Juan mira debajo del altar en la apertura del quinto sello, estas también están en la tierra y no en el cielo. El único altar que se conoce que está en el cielo es el altar del incienso. Leamos, vamos para Apocalipsis otra vez, miremos el capítulo 8, versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pero las almas debajo del altar del quinto sello, hermanos, no pueden estar debajo de este altar que estamos leyendo, porque como ustedes pueden ver, la función de este altar es una función distinta. Es para elevar un incienso aromático, símbolo de las oraciones de los santos. Por otra parte, no tendría sentido lo que leímos de que las almas que están debajo del altar en el quinto sello, ellos piden venganza. Y no tendría sentido que pensemos que ya están en el cielo y todavía pidiendo venganza cuando ya están reivindicados, pues tienen hasta vestiduras blancas. De manera, mis hermanos, que solo los que creen en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma
son los que dicen que las almas debajo del altar del quinto sello están en el cielo, mientras que sus cuerpos están en la tierra. Espiritismo declarado es lo que hay allí en esa interpretación. Pero volviendo a Apocalipsis capítulo 6, verso 9, nosotros vemos aquí y vamos a destacar el motivo por el cual fueron asesinados estos mártires. Dice así el versículo 9 del capítulo 6: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y si hubo, hermanos, un cumplimiento tan literal de esta declaración que dice por causa de la palabra de Dios, ese cumplimiento, hermanos, fue el que tuvo lugar en la vida de aquellos cristianos llamados valdenses allá en la Edad Media. El libro del conflicto de los siglos se explaya en contarnos cómo por causa de la palabra de Dios los valdenses fueron tremendamente perseguidos y asesinados. Inclusive, se los pongo acá. Dice: los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma. ¿Cuál Roma? La Roma papal, por supuesto. Y por lo tanto, dice, despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además, dice, una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negaran a entregar las sagradas escrituras. Estos eran los tiempos de oscurantismo. Estos eran los tiempos cuando se le prohibía a la gente que leyera la escritura. Y los valdenses, al resistirse a entregarlas, oh hermanos y hermanas, fueron objeto de esta terrible persecución implacable por parte del papado. Dice que determinó la Roma papal raerlos de la superficie de la tierra. Y entonces, dice, empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios, en sus hogares, en las montañas. Se lanzaron los inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, entendiendo el término feraces como productivos. Dice, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos, no quedaba ahora más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así, dice, se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles, donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres rocosas. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, es decir, a los valdenses, el Papa expidió una bula, o sea, un decreto, que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados.
pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño, según el Papa. Es decir, el modo de vivir de estos valdenses, esa forma piadosa, llena de amor que manifestaban, invitaba a los católicos a querer ser como ellos y a querer unírseles. Seducía, dice, a las ovejas del verdadero rebaño, el modo de comportarse de estos valdenses. Así que, hermanos y hermanas, por lo tanto, dice el Papa, ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, es decir, renunciar a su convicción, entonces que fuera aplastada como serpiente venenosa. Esperaba, dice el don de profecía aquí, este altivo potentado, tener que hacer frente otra vez a estas palabras. ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio? ¿Cuáles palabras? Las que dijo Cristo: en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Colegio de los Siglos, páginas 72 a la 73. Pero no solo los valdenses sufrieron esto a manos del papado. También vean lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos. Siglo tras siglo, dice, la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos, los albigenses de Francia, llamados así porque vivían en una ciudad llamada Albi, estos, dice, testificaban de la misma manera por la verdad. Mientras los valdenses por un lado Dios los levantaba, tenía a los albigenses también por otro lado, pero igual, hermanos, siendo objeto de ataque. Dice que en los días de la Reforma los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Pero vean, hermanos, reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Hermanos y hermanas, los valdenses, los albigenses sirvieron de show, de espectáculo, para que los reyes, los magnates de aquellos tiempos, las reinas, las doncellas, se deleitaran viendo cómo morían. Y en estos estaban los que siguen, los valientes hugonotes, en su lucha, dice, estos por los derechos más sagrados del corazón humano. También, dice, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Este era un tiempo, dice, cuando los protestantes eran considerados como fuera de la ley y sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Conflicto de los siglos, página 274. Estos, hermanos, eran los tiempos cuando aquella ramera llamada Babilonia se embriagaba de la sangre de los santos, y que Juan la describe aquí en Apocalipsis 17. Vamos para más adelante. Apocalipsis 17, versículo 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer no es otra que un símbolo de la iglesia apóstata, de la iglesia la cual el papado ha liderado y ha hecho en estos tiempos que estamos citando aquí estas tremendas barbaridades. La ramera se embriagó
de la sangre de los santos, de todos aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Pero de todas estas declaraciones que leímos del don profético, hermanos, a mí me llama la atención esta que dice, de que Roma no podía tolerar el que se negaran a entregar las sagradas escrituras, y que por lo tanto determinó raerlos de la superficie de la tierra, lanzando esas cruzadas por las montañas donde ellos vivían, y allí dice, haciendo que la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín se repitiera con frecuencia. Es por eso que, al igual que la sangre de Abel, en el versículo 10 del capítulo 6 del quinto sello, nosotros miramos que las almas dicen, capítulo 6, versículo 10, como la sangre de Abel, ellos dicen que estos mártires que cayeron en la Edad Media en las manos de Roma y murieron, dice que estos mártires ahora clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto, hermanos, no puede ser otra cosa sino un eco del clamor de la sangre de Abel. ¿Qué dice la escritura de ese clamor? Vamos a Génesis capítulo número 4, versículos 9 al 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras le está diciendo, ¿no eres tú el que lo debes cuidar? ¿No eres tú el que debería de estar pendiente de él? Y nosotros vemos que sigue diciendo que Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hermanos y hermanas, aquí nosotros tenemos al primer mártir de la historia por cuestiones religiosas. El primer mártir que por asuntos religiosos ha tenido que ofrendar su vida, asesinado por su pariente cercano. Su sangre aquí es personificada y habla por él, demandando justicia, clamando protección legal. Y desde aquel día, cuando esa sangre de Abel clamaba por justicia, el don profético dice en esta declaración de Testimonios, tomo 5, página 451, que como la sangre de Abel clamó desde el suelo, también existen ahora voces clamando a Dios desde los sepulcros de los mártires, de los sepulcros del mar, de las cavernas, de las montañas, de las tumbas en los conventos. Sale el clamor diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre sobre aquellos que moran en la tierra? Hermanos y hermanas, así como la sangre de Abel clamó a Dios, así la tierra atestigua. Así también la tierra, hermanos, dice delante de Jehová que las vidas que han sido sacrificadas por hacer la voluntad de Dios merecen justicia. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el salmista, y vamos aquí al Salmo 34, verso 15, ¿por qué? Dije, ¿por qué? Y el verso 15 dice, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos
al clamor de ellos. Por eso, donde quiera que haya una persona que ha muerto por ser fiel a Dios, la tierra clama. El lugar donde fue sacrificado o sacrificada, simbólicamente clama por justicia. Hermanos y hermanas, así como los padres no pierden de vista a sus hijos y buscan preservarlos de todo mal, de todo peligro, y así como los padres, hermanos, están atentos a lo que tal o cual hijo le diga, así, mis hermanos, nos dice el salmista, Dios está siempre atento al clamor de cada uno de nosotros. Dios, mis hermanos, independientemente de lo que nos pueda estar pasando, Dios está atento a nuestro clamor. No tengamos miedo a hablarle a Dios. No tengamos temor de orar. No tengamos, hermanos, tanto apresuramiento que no podamos dedicar tiempo para estar con Él, porque Dios está atento al clamor de nosotros. Oh, mis hermanos y hermanas, solo que a veces como que la respuesta al clamor se demora, ¿no es cierto? A veces la respuesta al clamor no viene de inmediato y uno quisiera que venga de inmediato. Y pareciera, hermanos, que esta era la experiencia de los mártires del quinto sello. Porque ante el grito, ante el clamor, ¿hasta cuándo nos has de juzgar? Nosotros miramos que ese hasta cuándo pues no tiene una respuesta en ese momento. Sin embargo, noten lo que ellos piden. Ellos piden un juicio. Allá por 1517 a 1798, los mártires, antes de que la reforma se levantara, y después los mártires ya pedían un juicio y preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a juzgar? ¿Hasta cuándo ha de haber un juicio? Sin embargo, hermanos, esto nada más era un eco de aquel santo que le preguntó a otro santo allá en el libro de Daniel por lo mismo. Vamos al capítulo número 8, verso 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta es la respuesta que a los mártires del quinto sello no se les da, pero que un santo allá en el libro de Daniel dijo cuándo es que empezaría el juicio. El juicio que demandan los mártires del quinto sello, allá por el año 1517 en adelante. Oh, hermanos, anteriormente el profeta Daniel había sido testigo de esta impactante visión, y había escuchado esta conversación, y había escuchado de que al final de 2300 días el santuario sería purificado. Y tomando en cuenta que la purificación del santuario tenía una connotación de juicio en Israel, oh, hermanos y hermanas, nuestros pioneros adventistas, guiados por el Espíritu Santo y respaldados por el don profético, llegaron a la conclusión de que el santuario que sería purificado era con el juicio en su primera etapa, que arrancaría a partir del año 1844. Tomando en cuenta que estos 2300 días en profecía equivalen a años,
Nuestros pioneros adventistas en oración encontraron que estos daban inicio a partir del año 457 antes de Cristo y se prolongaban hasta 1844 después de Cristo. De manera, mis hermanos, que allí, en ese año, los adventistas en oración, aquellos pioneros, dijeron: el juicio ya ha comenzado. Justo en 1844, el juicio final en su primera etapa ha dado inicio. Así que, hermanos y hermanas, el clamor por justicia, el clamor por juicio justo para ellos, es decir, los mártires del quinto sello, arrancaría unos años después, pero no muy lejos. Es evidente entonces, por lo visto hasta aquí, que el clamor de los mártires ocurre antes del tiempo del juicio y antes de la gran crisis final. Y ese clamor, ¿hasta cuándo? Hermanos, nos dicen que para el tiempo de la Reforma, cuando ellos dieron ese clamor, no ellos, porque los muertos nada saben, sino sus parientes y los reformadores que clamaban por justicia para ellos. Hermanos, cuando ellos dijeron eso, el juicio estaba todavía en el futuro. Pero en 1844 apareció el mensaje del primer ángel y dijo: el juicio ya llegó. Vamos a Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa, hermanos? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos y hermanas, el mensaje del primer ángel nos dice que el juicio en favor de los mártires, empezando desde Abel, ese juicio, hermanos, ya ha comenzado. Nosotros miramos aquí la respuesta para aquel salmista que también preguntaba: ¿hasta cuándo? Porque siempre que ha habido una injusticia, siempre que ha habido una opresión sobre los inocentes, y no digamos sobre los que son hijos de Dios, siempre, hermanos, ha habido aquel clamor. Aquí en Apocalipsis 14, 6 y 7, nosotros encontramos la respuesta al clamor, no solo de los mártires del quinto sello, sino también del salmista que escribió el Salmo 94. Vamos para allá. Salmo 94, verso 1 al 7. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Oh, hermanos, qué clamor más desesperado el de este salmista. Se siente dolido de ver la arrogancia y la opresión de los impíos sobre los hijos de Dios, pero sobre todo cuando consideran a Dios ciego, que no mira las injusticias, que no ve lo que les está pasando. De manera que el salmista le pregunta a Dios: ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a aparecer en defensa de nosotros? Pero el salmista sabe de que Dios no lo va a dejar sin respuesta. Pues vean los versículos 14 al 15 y luego el 23.
Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Y el 23 dice, y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. ¿Y por qué lo hará? ¿Por qué lo hará? De destruir finalmente a los impíos. Por lo que dice el Salmo número 9, verso 12. Miren ustedes. Salmo número 9, verso 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. El que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos, y les hace justicia. Pues vean los versículos 16 y 17 de aquí mismo del Salmo 9. Versículos 16 y 17. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y cierran los versículos el 18 y el 20. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y el 19 dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. En otras palabras, que no se crean tan poderosos como para creer que finalmente se van a salir con la suya. Dios, en su juicio, que ya comenzó en 1844, se la va a ver con los opresores, con los que han sacrificado a los siervos y siervas de Dios, haciéndolos mártires. Pero volviendo a estos mártires de la Edad Media, ¿qué se les dio cuando clamaron por justicia? ¿Qué se les dio cuando pedían un juicio? Vamos otra vez a Apocalipsis 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En estas vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo, nosotros vemos que se les es dada una respuesta parcial a su clamor, porque va a venir el tiempo cuando se completarán otros que serán asesinados como ellos, y entonces van a recibir la recompensa final allá en la patria celestial. La pregunta es, ¿quiénes serán estos consiervos que serán asesinados igual que ellos? ¿Quiénes serán estos, hermanos? ¿Quieres saber quiénes serán? Vamos a la inspiración y veamos lo que nos dice la sierva del Señor, Elena White, que Dios le habló y le dijo quiénes serán. Dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos?
¿De qué decreto está hablando aquí la mensajera del Señor? La ley dominical. Cuando ese decreto, dice, sea promulgado por los diversos príncipes y dignatarios y se haga también otro decreto en contra de aquellos que no lo acepten, como son los que guardan los mandamientos de Dios y saben que el sábado es el día del Señor, dice que entonces se va a ordenar que se les suspendan las garantías y no le quedará más, dice, a estos que huir a los lugares desiertos y solitarios. Pero miren ustedes, muchos, dice, encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Y como los cristianos de los valles del Piamonte, los que ya vimos, valdenses, albigenses, hugonotes, pero especialmente los valdenses, como los cristianos de los valles del Piamonte, dice, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas, según Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Conflicto de los siglos, página 610. De manera, mis hermanos, que si hoy en tiempos de paz nosotros nos gozamos en guardar los mandamientos y en guardar el santo sábado, debemos de saber que un conflicto nos espera, que no sabemos qué suerte correremos desde el punto de vista de la vida. Solo sabemos que para entonces el mundo se dividirá en dos grupos: los que reciben la marca de la bestia y los que reciben el sello del Dios vivo. ¿En cuál grupo vas a estar tú? ¿En cuál grupo voy a estar yo? Hablando de esos dos ejércitos que habrán, prácticamente los ejércitos de Satanás y los ejércitos de Dios, dice lo siguiente la sierva del Señor, que los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados. Y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla antes del conflicto final, muchos serán encarcelados y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 3, página 453 a la 454. Pero ¿quiénes son, hermanos, los que van a convertirse en mártires? Muchos, dice, de los que decidan permanecer firmes en favor de la verdad. El panorama no es nada halagador. Y ya nosotros podemos ir viendo quiénes son los consiervos que los mártires del quinto sello se les dice esperen un poco más para que estos también se les unan en este sacrificio que harán por amor a la verdad. Dice la sierva del Señor que ante nosotros se extiende un panorama de lucha continua, a riesgo de encarcelamiento, pérdida de propiedad y aún la vida misma por defender la ley de Dios. Testimonios, tomo 5, página 712. Y que se va a requerir, dice, de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina, y los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados
y proscritos. Es decir, se les prohibirá que prediquen, que tengan movilidad, que puedan comprar y vender. Y serán traicionados inclusive, dice, por padres y hermanos y parientes y amigos. Profetas y Reyes, página 431. ¿No creen, hermanos, que necesitamos que Dios nos dé valor para enfrentar esto? Necesitamos que Dios nos dé valor por si fuera uno de nosotros, uno de los mártires que se unirán a los mártires del quinto sello. Padres, hermanos y parientes y amigos nos van a traicionar. Necesitamos valor para cuando esto llegue. Sigue diciendo el don profético: no hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. Si retornaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase verdadero heroísmo. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Dice Deseo de la Gente, página 321. Así que, hermanos y hermanas, les animo a que hagamos una decisión desde ya, y es la de ser siempre fieles a nuestro Señor. Les animo, hermanos, para que cuando esto llegue, digamos, como dijo el apóstol Pablo, lo siguiente, aquí en Romanos 8, verso 19, para ser más específico, el 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, que estas palabras que dice Pablo las tengamos siempre en mente cuando nos veamos enfrentados a todas estas cosas que hemos leído en el don profético. Que también nosotros, mis hermanos, cuando veamos las situaciones que vendrán, cuando nosotros, hermanos, miremos que las aflicciones van a venir sobre nosotros, que nosotros entonces, hermanos, las tengamos simplemente como algo liviano comparado a la gran gloria que disfrutaremos después. El don de profecía dice que es por las pruebas y las persecuciones que se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. A veces no queremos sufrir para nada. A veces queremos un cristianismo así, fácil. Sí, yo guardo el sábado, es el día del Señor. Sí, soy adventista el séptimo día. Pero no quiero saber nada de problemas que vengan contra mí. Y no comprendemos de que para que se revele la gloria de Dios en nosotros, es necesario que pasemos por pruebas, por dificultades, por persecuciones. Dice: la iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de los conflictos penosos, se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones. Pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado, al que miran con aborrecimiento. Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, ahora están destinados a compartir también su gloria. Amén. Discurso Maestro Jesucristo, página 30. Así que, hermanos y hermanas, cuando llegue la prueba difícil, tengamos en mente aquellas palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y así, hermanos, no esperemos que si somos fieles y piadosos, pues tengamos un camino de rosas delante de nosotros, sino afrentas. Si a mí me persiguieron, dice el Señor, a ustedes también los van a perseguir. Dice lo de profecía, que la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros son afligidos y atormentados por el cruel poderío de ellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión, dice, que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de su providencia, previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad. El Salvador les dijo: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y Jesús, dice, sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El apóstol Pedro dice que el Señor no tarda su promesa. Eso significa que Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que se pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Tremendo, hermanos. Si Dios permite alguna persecución sobre nosotros, si permite alguna injusticia, alguna calamidad sobre nosotros, y la soportamos con paciencia, eso será un testimonio para los incrédulos, para los impíos, para que deseen ser como nosotros, que por la gracia de Dios hemos experimentado ya un cambio. Dice: Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Pronto, pronto el Señor hará justicia total a los mártires del quinto sello, y le hará justicia a los que en el futuro podamos correr la misma suerte. Así lo dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 44 a la 45. De manera, mis hermanos, que con lo visto hasta aquí, tampoco quiero que ustedes se vayan como me dijo el otro día una joven. Ay, qué miedo me dio tu sermón, me dijo. No, hermanos. El Señor lo que está haciendo es diciéndonos la verdad. El Señor nos está diciendo las cosas como son. Pero no tengamos miedo, porque el Señor va a estar a nuestro lado y Él nos va a dar la fuerza para soportar. Él no nos va a dejar nunca, no nos va a abandonar. Mire lo que dice Isaías 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué más queremos? Yo nunca me olvidaré de ti. Así que, hermanos y hermanas, no tengamos miedo. Solo consagrémonos a Cristo. Amémoslo de todo corazón. Sirvámosle con toda nuestra fuerza. Digámosle cada vez: ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? Habla y tu siervo oye. Eso es todo lo que toca hacer. Y la promesa se cumplirá, que aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, Jehová no se va a olvidar nunca de nosotros. No se ha olvidado hasta ahora, y mucho menos lo va a hacer cuando venga la crisis. Dice el don profético: ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente? ¿O de Daniel en el foso de los leones? Siempre empero ha dicho, Sión empero ha dicho: ¿me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí? ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te tengo esculpida, dice el profeta Isaías en el capítulo 49, 14 al 16. El Señor de los ejércitos ha dicho: aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. Oh, hermanos, qué valiosos somos. Zacarías dice en el capítulo 2, verso 8 esto: aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. De manera, mis hermanos, que aunque los enemigos, dice, los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunión entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá, ¿qué cosa? Palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Oh, dice, los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. ¿Por qué? Porque somos la niña de su ojo. Somos algo especial. No pasaremos desapercibidos por él. Así está escrito en Corintios de los Siglos, página 610. Y cierro este día el mensaje diciéndoles, hermanos, que si somos fieles como los mártires del quinto sello y alcanzamos la victoria sobre la bestia y su imagen, nosotros también vamos a recibir vestiduras blancas. Vamos a Apocalipsis para comprobarlo. Aquí en el capítulo 3, verso 5, nos dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como a los mártires del quinto sello se les dio vestiduras blancas, cuando en ese juicio que comenzó en 1844, sus nombres podrían haber sido tratados ya, o sean tratados, pero se les garantiza
esa vestidura, símbolo de la justicia de Cristo, nosotros también, en la medida en que nos mantengamos en victoria, en la medida en que con Cristo seamos más que vencedores, el Señor dice también a ustedes les voy a poner vestiduras blancas. ¿Y a dónde terminarán los que tengan vestiduras blancas? Vamos a Apocalipsis 7, versículo 9, el 13 y 14, para cerrar con broche de oro este mensaje. Apocalipsis 7, versículo 9, versículo 13 y 14. Dice el verso 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El 13 dice: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos y hermanas, las vestiduras blancas, no dejemos que otro nos la quite. Mantengámonos fieles para tenerlas con nosotros y gozarnos en la tierra nueva. Cuando con los mártires del quinto sello, cualquiera de nosotros que hubiere sido mártir por ser fiel, aparezcamos ahí ante el trono de Dios, no solo tendremos esa vestidura blanca, símbolo de la justicia de Cristo, sino que también hemos leído, tendremos palmas en las manos, símbolo de victoria. Que Dios bendiga a su pueblo y que todos nosotros decidamos ser fieles hasta la muerte. Quisieran que se lo digamos, eso que hemos cantado en oración al Señor. Que no nos dé temor. Que tengamos siempre su brazo poderoso para que nos sostenga y con valor enfrentar la crisis. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, gracias porque nos haces ver lo que nos espera, pero anticipadamente nos muestras el final de todo. Vemos, Padre, de que el final será glorioso. Vemos, Señor, que estar delante de tu trono con las vestiduras blancas, finalmente, después de tanta prueba, después de tanta dificultad, eso, Padre, será realmente algo que no tiene precio y algo que realmente, pues, valió la pena que nosotros te amáramos, perseveráramos, nos mantuviéramos fieles, por cuanto, Señor, ahí comenzará para nosotros toda una eternidad. Padre, quisiera rogarte en esta hora que, aunque estas verdades no son populares y a veces tal vez ni quisiéramos escuchar porque involucran sufrimiento, quisiera rogarte, Señor, de que no tengamos temor. Quisiera pedirte que nos des tu fuerza para que estemos, Señor, sostenidos por ti siempre. Padre, el panorama se mira sombrío. Lo que viene no es nada halagador. Necesitaremos mucho valor, pero sabemos, Padre, que ese valor tú lo tienes y nos lo puedes dar. De manera que en este momento, Señor, nos entregamos a ti y te pedimos, danos valor, danos, Señor, decisión firme de permanecer leales a ti. Ayúdanos, Señor, a no solamente gozarnos en Cristo, sino también a sufrir o morir por Cristo. Padre, te rogamos que no le tengamos tanto aprecio a esta vida,
que no le pongamos tanto aprecio al hecho de que nos la puedan arrebatar, porque si por hacer tu voluntad eso se da, sabemos, Señor, que tú nos darás una vida nueva y abundante, una vida eterna con un cuerpo completamente transformado. Señor, ayúdanos a tener siempre en mente la promesa: yo no me olvidaré de ti. Ayúdanos, Señor, a tener siempre en mente la promesa de que no nos vas a abandonar y que tú siempre estarás con nosotros. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos y te rogamos que te seamos fieles hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.